Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Es un gusto poderles saludar en esta hora y compartir con ustedes estos días que hemos de pasar juntos. Como ustedes ven, el temario para estos días, el tema general lleva por título Confirmados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Ese es el tema de esta noche, el primero. Queremos también dar una cordial bienvenida a aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación, a través de los distintos canales del Evangelio Eterno, a través de las redes sociales, las distintas plataformas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Siéntanse como si estuvieran aquí con nosotros en esta hora. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia de Banning, Iglesia Adventista del Séptimo Día del Evangelio Eterno. Y estamos muy felices de poder pasar estos días juntos. El que me presentó es el pastor de esta iglesia, el pastor José Boro. Y este servidor estará con ustedes esta noche para el tema ¿qué es la verdad presente? Mañana viernes el tema será la iglesia del Señor bajo ataque. El sábado por la mañana, terror, una nueva organización. El sábado por la tarde, confirmados en la verdad. Y sin más, vamos a ir al tema de esta hora. Les invito a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pedro. Y vamos a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 10. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿A ustedes les gustaría saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer para nunca caer? ¿Saben lo que eso significa? No tropezar, no caer. Y no está hablando la palabra de Dios de caernos físicamente. Está hablando de tropezar y caer de la fe. Pero aquí dice que debemos estar firmes en nuestra vocación y elección. Nos firmamos en nuestra vocación y elección. ¿Y qué cosa es vocación? ¿Y qué cosa es elección? Ya lo vamos a ver. Dice que si nos confirmamos y hacemos firme nuestra vocación y elección, haciendo estas cosas, no caeremos jamás. Versículo 11. Porque de
esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú quieres saber cómo se te pueden abrir las puertas del reino eterno de Cristo? Pero no solamente se te van a abrir las puertas, sino que tendremos entrada amplia y generosa. Es decir, si nosotros somos confirmados en nuestra vocación y elección, no caeremos jamás, no tropezaremos. Ustedes saben, como adventistas, viene un grande zarandeo en el pueblo de Dios y muchos van a tropezar y caer. No pierdan ahora la epístola de segunda de Pedro, pero veamos las palabras que dijo el Señor Jesús con respecto a cuántos van a tropezar y caer. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 9 en adelante: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. ¿Van a tropezar y caer? Muchos tropezarán entonces. Se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán. Y por el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? A muchos. ¿Cuántos van a tropezar? ¿Van a caer? ¿Cuántos van a ser engañados por los falsos profetas? ¿Y cuántos se van a aborrecer los unos a los otros de tal manera que se van a entregar unos a otros en manos de los perseguidores? Muchos. Por eso Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A cuántos se les va a acabar el primer amor? Muchos perderán el primer amor. Y Jesús, justamente escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Tengo contra ti, dice el Señor Jesús, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Volvamos ahora a la epístola de Pedro, porque estamos viendo que siendo confirmados en la verdad presente, no caeremos jamás, no tropezaremos ni caeremos. Y confirmados en la verdad presente, tendremos amplia y generosa
entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos nuevamente en Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendo que el Señor nos diga cuál es la manera de no tropezar y caer y cuál es la manera de poder tener amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que está queriendo llegar al reino de los cielos? Y sobre todo los adventistas que hemos aceptado este mensaje, pues si hay una esperanza que llena nuestro corazón, es la esperanza de ver la venida del Señor Jesús e irnos con Él a su reino eterno. Pero resulta que viene un gran zarandeo, como ya leímos en palabras del Señor Jesús, y en ese zarandeo muchos tropezarán y caerán, y muchos serán engañados, y muchos se entregarán unos a otros, y muchos se enfriarán en su fe y se perderán. En el librito Eventos de los Últimos Días, el capítulo justamente titulado El zarandeo, dice así, en la página 186. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se pasaba las filas del enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Oigan, hermanos, va a haber cambio de bandos. Va a haber cambio de bandos. Dice aquí, compañía tras compañía del ejército del Señor se pasaba bajo la bandera del enemigo. ¿Te imaginas estar en la iglesia del Señor, conocer su verdad y terminar en el lado contrario? Y por otro lado, tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Esto es en la recta final. En la misma página, el párrafo anterior dice: en el zarandeo muchos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo suficiente para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por la victoria y por la salvación. No las obtuvieron. No las obtuvieron. Y quedaron rezagados en las tinieblas. Pero los sitios de ellos fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad presente. Así que sí va a haber cambio de bandos. Muchos de los del pueblo de Dios van a tropezar, van a caer, van a quedar rezagados fuera del camino,
pero otros van a venir y ocupar sus lugares. Por eso el Señor Jesús dijo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Te imaginas que la corona que el Señor preparó para ti se la vayan a ceñir a otro? Pero aquí está. Muchos caerán y otros van a venir a ocupar sus lugares. Por cierto, se van a sorprender ahora de lo que les voy a leer. Miren lo que dice aquí en el mismo capítulo, el zarandeo. Habrá muchos. ¿Y cómo se repite la palabra muchos? En todas las citas que hemos leído. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas del pueblo de Dios proclamando la verdad. ¿Qué dice? Muchos se van a unir al pueblo de Dios de las iglesias evangélicas, protestantes y aún de la Iglesia Católica, pero van a entrar con un fervor y un celo que nos van a poner en vergüenza a los adventistas que hemos estado hace tiempo conociendo este mensaje. Escuchen esto, multitudes recibirán la fe en los momentos finales de la historia de este mundo y se unirán a los ejércitos del Señor. Alabado sea su nombre. Pero ¿saben? Van a ocupar los lugares de los que tropezaron y cayeron. Qué triste. Entonces, cuán importante es ser confirmados para no caer y para tener amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos ahora a segunda de Pedro capítulo 1. Vuelvo a leer el versículo 10 y 11 para llegar al 12, que es el que queremos llegar. Vuelvo a leer el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora el 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Otra vez el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ese es el título de nuestra serie. Confirmados en la verdad presente. ¿Y por qué tenemos que estar confirmados? Porque viene un zarandeo fuerte y todo lo que puede ser zarandeado va a ser zarandeado. Todo. El que no esté bien agarrado de Jesús y de su verdad presente, no solo va a ser sacudido, va a ser arrancado, va a ser arrojado fuera. Nuevamente, en el capítulo, el zarandeo.
en la página 177. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. El Señor está a las puertas, viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad presente ni honran a Dios. ¿Ustedes creen eso? Que entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad y deshonran a Dios. Por eso el Señor va a permitir que venga un sacudón fuerte y todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada individualmente. Esta prueba no se refiere solo a que la iglesia va a ser probada. Cada iglesia tiene que ser probada y zarandeada. ¿Para qué sirve el zarandeo? ¿Qué es el zarandeo? Hoy en día se cosecha el trigo con máquinas cosechadoras, ¿verdad? Y las pasan por allí y ya sale separado y tira la paja por un lado y cae el grano por otro. Pero cuando el Señor Jesús habló de estas cosas, se recogía el trigo, las gavillas a mano y se las amontonaba en un montón. Se le ponía un lienzo, una cobija o algo debajo en la tierra y arriba se iba amontonando toda la gavilla, todos los granos. Y cuando tenían el montón, entonces le agarraban de las 4 puntas del lienzo y lo ataban arriba para que quedara como una bolsa y adentro el trigo o las espigas. Y entonces tiraban la soga por arriba de una rama del árbol y lo subían hasta que quedara a esta altura como una piñata. Y ahora le agarraban con el palo. ¿De dónde creen ustedes que viene la idea de la piñata? De ahí salió. Una vez que tienen la bolsa aquí arriba, comienzan a darle con palo, con el bate. ¿Y para qué la golpean? ¿Pero para qué? Para que se suelte el grano y se separe de la paja. Entonces, primero viene el zarandeo. Se sacude, se golpea, se sacude, se sacude, se sacude. Y luego, cuando ya está separado el trigo de la paja, entonces viene la separación. Y para eso es el aventador. ¿Ustedes saben lo que es el aventador? El abanico. Miren, vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice el versículo 12. Su aventador está en su mano. ¿Qué cosa?
el aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Saben lo que es la era? Justamente la cosecha del grano. Esa es la era. El montón se llama la era. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará hasta que termine de quemar. ¿Para qué sirve entonces el zarandeo? Para separar la paja del trigo. Y es necesario, porque no se puede moler el trigo para hacer la harina todo mezclado con la paja. Con la espiga, en la espiga está la paja, pero el granito viene todo en la espiga, entonces hay que separarlo. ¿Saben? En inglés hay dos palabras, pero en español decimos una sola, le llamamos a todo el proceso zarandeo, pero en inglés se llama the shaking and the sifting. ¿Entienden inglés ustedes? A lo menos algunos. The shaking and the sifting. El shaking es el sacudir y el sifting es el separar. Y a ambas cosas se le llama el zarandeo en español. A veces el sifting se hacía con una zaranda. ¿Saben lo que es una zaranda? Un sedazo. ¿Sí saben ahora? Ok. Un marco de madera y abajo tiene clavado un sedazo. De acuerdo al grano que usted va a recoger, pues es el tamaño del sedazo, de los agujeritos. Entonces, se echa y se comienza a sacudir, a sacudir, a sacudir el sedazo. Y el grano queda en el sedazo y lo demás, lo que es paja, se rompe, se desmenuza y cae. Vean en el libro de Amós, en el capítulo 9. Amós, capítulo 9. Dice, versículo 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea ¿qué? Zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Ese es el sedazo. Realmente el sedazo es la parte que tiene los agujeritos, pero la criba es donde está el sedazo. Es como un cuadrado de madera y tiene el sedazo en la parte de abajo. Y entonces se sacude, se zarandea y se lo golpea al grano para que se separe de la espiga y toda la pajita caiga. Y miren cómo termina el versículo diciendo, y no cae ni un granito en la tierra. El zarandeo es para separar la paja del trigo. Ahora, volviendo a la figura del aventador que teníamos en Mateo 3:12. Decía, el aventador está en su mano. Mateo 3:12. El aventador está en su mano y limpiará su era. Es para limpiar la cosecha. Y recogerá el trigo en el granero y separará la paja y la quemará en el fuego. Entonces, el proceso del zarandeo es para sacudir y hacer que se suelte, que se separe el grano de la paja. Pero volviendo a lo que les estaba explicando
del lienzo donde se pone el montón de grano. Usted lo pone, lo levantan, lo golpean y luego lo vuelven a abrir. Y ahí viene el aventador. El aventador, claro, en aquella época no tenían los abanicos eléctricos que tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo le hacían? Había una persona que tenía un abanico manual y le hacía así. Y los otros agarraban de las puntas, de las 4 puntas del lienzo, después que ya golpearon el grano, que ya está separado, y entonces lo aventaban. De ahí viene la palabra aventador. Lo aventaban al aire y el otro le hacía así, la paja se volaba y volvía a caer el granito. Y otra vez, 1, 2 y 3, y tiraban para arriba, y otra vez el aventador, el viento se lo llevaba, pero el granito no, porque es más pesado que la paja, y volvía a caer. Ese proceso tiene que ser hecho. Ahora el proceso no es nada bonito, ni nada fácil. Que te golpeen, que te sacudan, que te zamarreen, y luego que te avienten. Pero es necesario para separar la basura de lo que es grano. Y el grano tiene que quedar limpio, porque el Señor va a limpiar su era. Cuando el Señor venga, Él va a venir a recoger una iglesia pura, una iglesia santa, que sea santa y sin mancha. Y para que la iglesia esté pura y santa y sin mancha, pues mucho tiene que ser aventado fuera, tiene que ser limpiado. Porque hoy por hoy la iglesia militante no es la iglesia pura. Hermanos, a mí me toca ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y díganme dónde no hay problema. ¿Dónde no hay problemas en la iglesia? Y a veces los que más vociferan y los que más se quejan son los más problemáticos. Pero ven que todos los demás son los que están mal y ellos son los que están bien. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces el Señor va a permitir que venga el zarandeo. Ahora, hay 4 razones del zarandeo y hay 4 etapas del zarandeo. Eso lo vamos a ver mañana, cuando estudiemos la iglesia del Señor bajo el ataque. Ahí vamos a ver las 4 fases del zarandeo y las causas del zarandeo, es decir, qué es lo que va a llevar a la gente a tropezar y a caer, a ser engañados por los falsos maestros y profetas que van a venir. Ustedes saben que ya, hoy en día, hay un montón de gente adventista que está siendo engañada por doctrinas falsas. Anda soplando todo tipo. Usted se mete en el internet y usted dice, pero no puede ser que sean adventistas. ¿Cómo? Si nosotros tenemos el mensaje puro, ¿cómo tan fácil los engañan? ¿Por qué? Porque no están confirmados en la verdad presente. Ahora, ¿ustedes saben cuán grande va a ser el zarandeo? Eventos de los últimos días, página 176. Capítulo, el zarandeo. La primera página de ese capítulo dice así: es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista del séptimo día, de que ni uno
cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado. No hay ni uno de cada qué. ¿De cada cuántos? No hay uno de cada 20 que se haya preparado. Y están tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Igualito que el borracho y que el maldiciente y que el adúltero que anda por allá por la calle, igualito están los que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia adventista, pero no están preparados. El próximo párrafo. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que los miembros de las iglesias dominicales, nominales, recibirán las plagas tan ciertamente como las iglesias que se oponen abiertamente a la ley divina. Nosotros decimos, no, como nosotros guardamos el sábado, a nosotros no nos van a venir las plagas. Pero aquí dice que podemos tener el nombre escrito en el libro de la iglesia y habernos unido y habernos bautizado. Pero eso no va a evitar que nos caigan las plagas si no tenemos más consagración, si no tenemos más vitalidad. En la misma página 176, en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Lo tremendo es que el trigo y la cizaña, ¿saben ustedes? Que la cizaña cuando va creciendo es igualita que el trigo. Las mismas hojitas y va creciendo y se va haciendo el tallo para arriba. Y tira espiga la cizaña. Tira espiga. ¿Ustedes han visto una espiga de cizaña? Se parece muchísimo a la espiga de trigo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuando uno agarra la espiga y la restriega para sacarle la paja, no tiene grano. La semillita es como una pajita alargadita, así, como otro palito alargadito, esa es la semilla y no hay grano. Es decir, no hay fruto. Por más que se parezca por afuera, físicamente, el trigo a la cizaña, o más bien la cizaña se le parece al trigo, la diferencia es que no hay fruto. No hay fruto. Entonces nosotros estamos viendo cuán importante es lo que estamos viendo. Ahora entienden por qué el apóstol Pedro dice, hermanos, ustedes quieren saber lo que tienen que hacer para estar bien firmes y confirmados en vuestra vocación y en vuestra elección. A ver, ¿qué cosa es vocación y qué cosa es elección? Muy bien. La vocación es aquello para lo cual fuimos llamados.
La vocación es aquello a lo cual Dios nos ha hecho para que nos dediquemos a esa vocación. ¿Y cuál es la vocación de nosotros como cristianos? Servir al Todopoderoso, proclamar su mensaje. A eso nos ha llamado Dios. Esa es nuestra vocación. ¿Y qué cosa es elección? Muchos son los llamados y pocos los elegidos o escogidos. Entonces, podemos tener una vocación, pero si no cumplimos con la vocación, va a quedar demostrado que no estábamos entre los elegidos. Qué triste, ¿no? Es sentarse en la misma banca que otro hermano y pensar que uno, que escuchó lo mismo que el otro, que hizo lo mismo que el otro, que guardó el mismo sábado que el otro, que vino a la iglesia semana con semana, que devolvió su diezmo, que participó y leyó las mismas lecciones de escuela sabática y las mismas matutinas, al final uno se pierde y el otro ¿qué? Se salva. Eso es como dos hermanos en una casa, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y por qué? Uno salió bueno y el otro salió torcido. ¿Por qué? ¿Y quién tuvo la culpa? ¿La mamá que lo crió diferente? No, a los dos los crió iguales. Y así pasa en la iglesia. Aparentemente todos somos iguales. Pero si es cierto lo que dice aquí, que no hay uno en 20 que se va a salvar, de los que tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia adventista del séptimo día, no hay uno en 20. ¿Cuántos habrá aquí? ¿Ya contaron? ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? ¿Que ni uno en 20? Ahora entendemos por qué dice que compañía tras compañía de los ejércitos del Señor se pasaba a las filas del enemigo. Pero tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían al pueblo que guardaba los mandamientos de Dios. ¿Ustedes creen que hay más fieles que se van a salvar al fin en la iglesia adventista que en las iglesias dominicales, o hay más en las iglesias dominicales que en la iglesia adventista? Está fea la pregunta, ¿verdad? Pero hablemos la verdad. Miren, no lo voy a decir yo para que no digan que el pastor Gambetta vino a atacar a la iglesia adventista y vino a defender a los dominicales. No. Escuchen lo que dice aquí. Y si están preparados para recibirlo, dice así: Dios tiene joyas en todas las iglesias. Página 201 de Eventos. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Entre los católicos hay muchos que son cristianos. ¿Que son qué? Es que yo soy cristiano, ese es católico. Cuidado. Entre los católicos hay muchos que son cristianos de verdad, muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla
sobre ellos y Dios obrará en su favor. En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. ¿Cómo dice? Salid de Babilonia, pueblo mío. Ahora, ¿quién está diciendo salid de Babilonia, pueblo mío? El Señor. Y si Jesús le llama pueblo suyo a los que están en Babilonia, ¿quién soy yo para decir que no son hijos de Dios? Si Él le llama pueblo mío. Oh, cuidado. Evaluemos bien las cosas. Sigo leyendo. En el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos, ahí va otro muchos, del pueblo de Dios están aún en Babilonia. Fíjense, muchos de los que están en la iglesia van a tropezar y van a caer. Muchos de los que están en la iglesia van a ser engañados. Muchos de los que están en la iglesia se van a entregar los unos a los otros. Muchos se les va a enfriar el amor. Pero ahora dice, muchos del pueblo de Dios están todavía en Babilonia. ¿En qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? ¿Dónde? Sin duda, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Pero no para ahí. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la madre y sus hijas, la mayoría, pastor, mire, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas. ¿De dónde? De Babilonia. Entonces, volviendo a la pregunta que les hice hace un momento, ¿dónde está la mayoría del pueblo de Dios actualmente? ¿En la iglesia adventista o fuera de ella? Está duro, ¿verdad? Usted dice, pues mejor no ser adventista. Si se van a salvar más los que no son adventistas. Bueno, todos tenemos la misma oportunidad de salvación. Porque la puerta está abierta para todo el que quiera entrar. Eso es como Noé en el arca. Los invitó a todos, pero no quisieron entrar. Por eso es tan importante que seamos confirmados los que estamos en el mensaje adventista. Tenemos que identificar claramente lo que es la verdad presente. Y ahora sí vamos. ¿Qué es la verdad presente? ¿Qué es la verdad presente? A ver, pónganme en pantalla nuevamente 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Vamos, somos adventistas, ¿no? Estas cosas las sabemos. Sin embargo, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Por eso nos tiene que volver a recordar. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es decir, las verdades que constituyen el corazón del mensaje adventista se llaman la verdad presente. Y esa verdad presente
aunque la sepamos, necesitamos que se nos vuelva a recordar continuamente para no tropezar y para tener la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Porque el tropezar es cuando nos confunden. Pero tener la puerta amplia y abierta al cielo es cuando ponemos en práctica la verdad que Dios nos ha dado. Porque no es el oidor el que será justificado, sino ¿quién? El hacedor de la palabra, el que será justificado. Vamos a ver pues qué es la verdad presente. A lo largo de toda la historia, Dios siempre ha tenido una verdad para esa generación. Repito, en cada etapa de la historia ha habido una verdad para esa época. Por supuesto, todos sabemos que la verdad es Cristo, porque Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que Cristo es esa verdad. La salvación es esa verdad, porque lo que Dios quiere es que todos seamos salvos. A ver, pónganme en pantalla Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Que la gente se pierda? Bueno, Dios quiere que todos los hombres, y hombres se refiere a la raza humana, no nomás a los varones, ¿ok? Dios quiere que todos los hombres, los seres humanos, sean salvos. Pero para ser salvo hay que venir al conocimiento de la verdad, porque el que está en engaño es del diablo, el engañador es Satanás, el mentiroso es Satanás. Y si yo creo una mentira, pues me voy a perder. Por eso hay que venir al conocimiento de la verdad para ser salvo. Y Dios no quiere que ninguno perezca. A ver, pónganme en pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Quiere Dios que los seres humanos se pierdan? Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos se arrepientan, porque Él quiere salvarlos. Y entonces, ¿por qué no todo el mundo va a ser salvo? Si Dios quiere que todos sean salvos y Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿por qué Dios no hace lo que Él quiere hacer? Porque Dios, aunque es todopoderoso, hay algo que no puede hacer. Y es salvar a nadie que no quiere salvarse. El que no quiere ser salvo, ni Dios mismo lo puede salvar. ¿Se imaginan? Porque Dios respeta la decisión de cada individuo. Eso es algo que Dios nos dio, libre albedrío. Y nosotros somos los que tenemos que decidir y escoger. Ahora, la verdad presente. Para cada época Dios ha tenido una verdad para esa época, para ese tiempo, para esa generación. Por ejemplo, rapidito, vamos a repasar. Cuando el mundo se fue poniendo cada vez peor y peor y peor y la maldad iba en aumento y llegó el colmo. La Biblia dice que todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente
hacia el mal. Y dice la Biblia en Génesis 6 que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y dijo, basta, basta, voy a poner fin a tanta maldad. Y se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cómo habrá estado la cosa para que Dios le duela en su corazón haber hecho al hombre? Y Dios dijo, voy a poner fin a esta generación depravada, pecadora, rebelde. Pero siempre que Dios decide actuar, Él pone una puerta de escape para el que quiera. Siempre Él da la oportunidad. Eso se llama la salvación. ¿Y cuál fue la verdad presente en la época de Noé? ¿Cuál era la verdad presente para esa época? Ajá. En primer lugar, era verdad presente que el mundo se iba a acabar pronto. Igual que hoy en día. Pero la gente no quiere creer, como no creyeron en los días de Noé. Verdad presente era, el mundo tiene los días contados. Ahora, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Solo que no le dijo al hombre cuánto tiempo quedaba. Dios lo sabía y le puso un límite. Y cumpliéndose los 120 años, se acabó. Pero Noé fue levantado como pregonero de justicia, dice la Biblia. Y comenzó a anunciar, el mundo se acaba, arrepiéntanse, el mundo se acaba. Pero la gente no quiso creer. Ahora, Noé no nomás predicaba. Predicando y con el mazo dando. Porque estaba construyendo el arca, No nomás, porque hay muchos que predican. Sálganse de las ciudades. Y hasta dan seminarios para salir de las ciudades, pero ellos están en las ciudades, no se han salido. Noé no era así. Noé predicaba, pero él creía lo que predicaba. Y él practicaba lo que él predicaba. Porque estaba construyendo el arca. ¿Ustedes saben cuántas personas le ayudaron a Noé a construir el arca? ¿Ustedes creen que ese transatlántico de 3 pisos de alto, gigantesco, lo construyó él solo o con sus hijos? No. Empleó mucha gente. Él se gastó todo el dinero que él tenía, todo en construir ese barco. Y mucha gente le ayudó. Pero miren qué paradoja, qué contradicción. Gente que ayudó a construir el arca no se salvó. No quisieron entrar. Y ayudaron a construir el arca y se perdieron. Así hay muchos hoy en día. Porque el arca de salvación, Cristo es la salvación. Cristo es el arca de salvación, pero Él tiene un barco hoy en día. ¿Y cuál es ese barco? Su iglesia. Y hay mucha gente que está ayudando a construir el barco, la iglesia, predicando, trayendo almas a la iglesia, y ellos se van a quedar fuera. ¡Wow! ¿Qué no dice que hay luminares que predicaron la verdad a otros? Que se van a perder. Luminares, mírenlo. Esto está muy duro, hermano, muy duro. Aquí está. Más de una estrella. Página 182 de Eventos. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará en las tinieblas. Estrellas caídas.
en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Él ha honrado grandemente, dándoles la verdad para proclamar, imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error. Fíjense, nuestra serie se titula Confirmados en la verdad. Pero aquí dice que otros se van a confirmar en el ¿qué? En el error. Y la verdad que necesitan para protegerlo de prácticas erróneas se filtrará de su alma como el agua se filtra de un vaso agrietado. Por más que lo sigas llenando, se le chorrea y no lo puede llenar. Y así la verdad se les escapa. Muchos, página 183 de eventos, muchos mostrarán que no son, y ahí viene otro muchos, Yo creo que el sermón de hoy casi le podríamos haber puesto de título muchos, porque miren cuántas veces estamos leyendo la palabra muchos. Y no solamente aquí en el espíritu de profecía, lo leímos en la Biblia, ¿verdad? Las palabras de Cristo. Muchos y muchos en el primer amor. Y muchos se entregarán los unos a los otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí dice, muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo, como para que puedan vivir con Él. Y serán muy frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad en la obra. ¡Wow! Apostasía, muchos de dirigentes que van a caer en la apostasía. Ya hasta me está asustando esto a mí. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dijo el apóstol Pablo. Entonces, en la época de Noé, la verdad presente era, ¿te quieres salvar? Mira, el mundo se está acabando. Esa era la verdad presente. El mundo se acaba. Y Dios va a venir a hacer juicio y a dejar convicto a todos los hombres impíos que han obrado impíamente. Eso lo dijo Enoc, el séptimo desde Adán, que él anunció la venida de la destrucción, pero también anunció la segunda venida de Cristo, porque era profeta. Y Noé, pregonero de justicia, se cansó de predicar y la gente no quiso creer. No solamente Noé estaba construyendo el arca, un buen día sucedió lo increíble. Del cerro, de la montaña, del bosque, del monte, comenzaron a bajar los animales de dos en dos, como si una mano invisible los viniera tirando de una rienda. Y venían formaditos. La gente se amontonó para ver el espectáculo. Oigan, puede ser que yo no le crea al viejo Noé que ya tiene 120 años de estar predicando que viene el fin y no ha venido. Hay muchos hoy en día que tenemos mucho tiempo de estar diciendo, se viene, se viene, se viene, y esto ya se acaba. Y cuando vino la pandemia, esto ya se viene, y ahora con la guerra más.
Y tenemos muchos años de estar diciendo que esto se acaba. Pero ¿saben qué? Un día se va a acabar. Y un día vamos a llegar al fin. Ustedes saben que la Biblia, el Señor Jesús dijo, el día y la hora ¿qué? Nadie lo sabe. Entonces la gente dice, no, pues no se sabe cuándo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ajá. Pero ¿saben lo que me dice eso a mí? Que Dios tiene establecido un día y una hora. Porque si no hubiera fecha, diría, pues nadie puede saberlo porque no hay fecha. Pero dice, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Entonces Dios tiene una fecha establecida. ¿Y saben algo? Cada día que pasa, estamos un día más cerca de esa fecha. Cada día que pasa, estamos más cerca. Y no se está alargando el tiempo, se está ¿qué? Acortando. ¿Cuánta gente no quiso creer? Pero cuando vieron la señal milagrosa de los animales que venían, wow, yo creo que hasta yo hubiera temblado. ¿Saben lo que dijo la gente? No, exactamente, así dice Patriarcas y Profetas, que la gente dijo, es que Noé es un brujo y él hipnotiza a los animales y los tiene todos bien hipnotizados. ¿A poco el león y el tigre y el elefante y todos los manejaba con la mente? Y viendo que entraron los animales, que eran más sabios, realmente los que se quedaron fuera fueron los animales, porque no tuvieron la inteligencia para percibir las señales de los tiempos. Los tenían delante de sus ojos. Entonces, la verdad presente en la época de Noé fue, el mundo se acaba y si quieres salvarte tienes que entrar al arca. ¿Cuál fue la verdad presente en la época del profeta Elías? ¿Tenía Dios un mensaje para esa generación? Esa generación era apóstata y rebelde. Y estaban adorando a Baal y a Sera. ¿Y cuál fue la verdad para esa generación? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y saben lo que dice la Biblia? El pueblo no respondió palabra. Increíble. El pueblo de Dios que conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos de Dios, no sabemos qué hacer. Así hay muchos adventistas hoy en día. I don't know, maybe. Tú dices. Mira si el Señor Jesús dejó escrito todo lo que iba a estar pasando y está pasando hoy en día. Dios no nos ha dejado sin advertencia. Entonces, hubo una verdad presente para los días de Elías. Pero la verdad presente incluía destruir a los falsos profetas. Y cuando Dios se manifestó, como dice la hermana, mandando fuego del cielo, ¿qué dijo Elías? Agárrenlos, que no se escape ninguno. Y los degollaron todos en el arroyo de Sison. Y el agua del arroyo se volvió como sangre de tanto degollamiento. Una verdad presente bastante dura, que Dios hace juicio contra los rebeldes y contra los obstinados.
Porque al rey Saúl, el profeta Samuel le dijo que la obstinación es peor que el pecado de adivinación. Peor la obstinación. Y ahí estaban, obstinados, el día entero hasta que se quedaron roncos de pedirle a Baal. Y hasta se zanjaban y se cortaban con cuchillo, obstinados en que, aferrados, y sin embargo, por su obstinación, Dios los eliminó. Porque habían tenido oportunidad y no quisieron. ¿Cuál era la verdad presente en la época de Juan el Bautista? ¿Había una verdad presente para esa época? Ajá, el bautismo era parte del mensaje, es cierto. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Bautícese. Pero ¿cuál era la verdad presente? Todo eso era parte del mensaje. La verdad presente era: he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. En ese momento, la verdad para esa generación era: lo que ustedes han estado esperando por cientos, por miles de años, ya vino. Y el Mesías ya está aquí. Y el anunciar la venida del Mesías era la verdad presente en ese momento. ¿Sí o no? Y sin embargo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué triste. Dios levantó un pueblo para preparar al mundo para la primera venida de Cristo, la nación judía. Esa era su vocación. Ese era su llamado. Para eso fueron escogidos. Para proclamar al mundo la venida del Mesías. Y el pueblo que Dios levantó para proclamar esa tremenda verdad, fracasó miserablemente. Ni ellos entraron y todavía no querían ni dejar entrar a los demás que sí creían. Jesús se los dijo a los fariseos. Son como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Y ustedes ni entran ustedes, ni a los que quieren entrar los dejan entrar. Y la nación judía se perdió por la necedad de sus líderes, que debieran haber preparado al pueblo. Y en lugar de eso, los engañaron, los desviaron y los llevaron a la ruina. Porque cuando un ciego guía a otro ciego, los dos, dice el profeta Jeremías, se van al pozo. Los dos se van al hoyo. Entonces la verdad presente fue aceptada solo por unos pocos, y así siempre es. En cada generación que hay una verdad presente, la mayoría la rechaza. Y un remanente fiel es quien acepta esa verdad, la asimila y la vive. Qué tremendo. Podríamos seguir dando ejemplos a lo largo de toda la historia de la verdad presente. Ya fuera de la Biblia, ¿cuál era la verdad presente en la época de Martín Lutero? La Biblia y solo la Biblia. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la tradición. Pero la gran verdad presente era la justificación por la fe. ¿Qué cosa? Para cada época Dios tiene una verdad. Y esa verdad ha de ser proclamada. Y los que la acepten se salvan por ella. Los que la rechacen se pierden.
¿Tiene Dios una verdad presente para nuestra generación? ¿Y cuál es esa verdad presente? Qué bueno que lo sepamos. Qué bueno. ¿Saben ustedes que así como Dios levantó a la nación judía, al pueblo escogido, para preparar al mundo para su primera venida, Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día para preparar al mundo para su segunda venida a esta tierra? Y les dio un mensaje que dar. Y ese mensaje, que es el último que se iba a dar, es la verdad presente. Y con esto vamos a ir terminando en esta noche, porque quiero que vuelvan mañana. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Déjenme leérselos. Aquí tengo la cita en el libro Mensajes Selectos, tomo 2. Dice así: Cristo viene por segunda vez, con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y la presentan al mundo con poder. Los 3 ángeles son el pueblo que recibe y presenta el mensaje del evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso está en la Biblia de estudio, el comentario de Elena de White sobre Apocalipsis 14. ¿Ok? Escuchen esto. Escuchen esto. Estos 3 ángeles, carta 79 del año 1900, estos 3 ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el mensaje al mundo con poder. Vean qué interesante. Se representa a 3 ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo ese mensaje una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie ve a los 3 ángeles volar. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo, hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes angélicos. Entonces, ¿qué representan los 3 ángeles? El pueblo que lo proclama, el pueblo adventista. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 140, y está citado también aquí en Eventos de los Últimos Días, en la página 46. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado, ¿a quiénes?
a los adventistas del séptimo día que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, transmisores de la luz. A ellos les ha sido confiada la tarea, ahí está la vocación, a ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que se acaba, que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de esta obra. ¡Wow! Hermanos, la razón de ser de nosotros como adventistas del séptimo día, nuestra razón de existir por la cual Dios nos llamó a existir como iglesia, es proclamar el mensaje de los tres ángeles. Escúchenlo bien. ¿Qué derecho tenemos de formar una nueva iglesia si hay tantas iglesias? ¿Por qué dividir más al pueblo de Dios? Porque Dios nos confió una tarea, nos dio una vocación, un llamado para que dediquemos nuestra vida a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y aquí dice que el mensaje de los tres ángeles es la verdad presente para nuestros días. Es la verdad presente. Dice aquí, el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. El mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo, es la verdad presente para esta generación. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 381. Así que la mensajera del Señor dice que la razón de ser como pueblo adventista es proclamar este mensaje. La gran pregunta: ¿estamos confirmados nosotros en la verdad presente? ¿Conocemos estos mensajes? ¿Conocemos lo que abarcan? ¿Podemos proclamarlos? ¿Los vivimos? ¿Los experimentamos en nuestra vida? Más aún, ¿por qué la iglesia que Dios levantó para proclamar esto habla tan poco de labio menciona el mensaje de los tres ángeles? Pero no vayas a predicar de la bestia, ni de la marca de la bestia, ni vayas a predicar de ha caído Babilonia. No hables mal de las demás iglesias. Mañana vamos a ver el ataque del diablo para silenciar el mensaje de los tres ángeles. Es un ataque bien planeado. Y según lo que vamos a aprender mañana, no solamente el diablo iba a tratar de silenciar el mensaje, lo iba a lograr.
entre el pueblo que fue levantado para proclamar este mensaje. Termino con la última cita. El Señor Jesús, página 60. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva y proclame su verdad. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Y era el pueblo escogido. Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les quitó el reino de Dios y se lo dio a otros. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, al cometido que Dios le ha dado, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, está la vocación. El Señor ya no puede trabajar con ellos. Tu vocación puede ser muy alta, pero si no estás viviendo tu vocación, el Señor ya no te puede usar. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, de vergüenza. El pueblo escogido, y miren nomás. Es muy doloroso lo que estamos viendo, pero es una realidad y por eso necesitamos entender cuál es el ataque de Satanás contra el pueblo adventista. Y ese va a ser nuestro tema mañana. Y ese es el que va a lograr que la gran mayoría de los adventistas del séptimo día tropiecen y caigan, porque el diablo los va a engañar. Por eso necesitamos estar confirmados en la verdad presente. Dios tiene mucho que enseñarnos. El sábado por la mañana, el tema va a ser terror. Una nueva organización. Miren, nomás para que sepan de qué se va a tratar. Dice aquí, página 56. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Bueno, ¿y qué el Evangelio Eterno no es una nueva organización? Vamos a estudiar el tema. Terror. Nueva organización. Y el sábado por la tarde nuestro último tema va a ser confirmados en la verdad presente. Y vamos a ver cuáles son los pilares del mensaje adventista para que nadie sea confundido.
En esta noche vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos para percibir esa verdad, para entenderla de tal manera que no seamos zarandeados ni sacudidos. Viene un zarandeo fuerte, pero cada uno de nosotros necesitamos mantenernos firmes, y la única manera de mantenernos firmes es estar confirmados en la verdad presente. Vamos a pedirle al Señor que Él no solamente grabe en nosotros el mensaje y nos haga entender lo solemne del tiempo en que estamos viviendo, pero que también despierte a su pueblo, a su iglesia. Sabemos que no todos van a ser despertados. Sabemos que la gran mayoría de los adventistas del séptimo día se perderán. Y la gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía están en Babilonia y son los que van a venir a ocupar los lugares de aquellos que van a ser zarandeados. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la verdad presente. Que el Señor les bendiga. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.